Hace tiempo a mí me habían pedido, nosotros tenemos en nuestra comunidad una tradición, tenemos varias, una de ellas es cada año hacemos lo que llamamos el mes de la familia. El mes de la familia en realidad son 6 semanas, comenzamos el Día de la Madre y terminamos el Día del Padre. Y en alguna oportunidad me pidieron que hablara, claro, ya por mi edad ya empiezan a clasificarme, yo ya soy técnicamente tercera edad. Lo único así que ha sido como diferente es que ya he podido usar la silla azul de Transmilenio, y cuando me acuerdo que tengo 60, entonces busco alguna fila para mayores. Ya el otro día me dieron un descuento especial como a los niños a causa de mi edad. Qué raro eso, ¿no? Me siento muy extraño. Y me pidieron que hiciera una charla para los abuelos, los mayores, y dije perfecto, voy a hacerlo, pero no voy a hablarles de pronto de lo que están diciendo, porque siempre hay un equipo en la iglesia que arma todo el mes de la familia, y no es de lo que quiero hablar hoy, pero quiero entrar por allí para presentar lo que quiero hablarles a ustedes esta mañana. Espero ser fiel con lo que me han pedido los líderes de la iglesia en cuanto a lo que ellos quieren enfatizar. Dios me ayude a poder ir en la línea, a entender bien lo que quieren. Recuerdo entonces que se me ocurrió algo, inclusive tomé una película, la usé unos tramos de una película, El extraño, creo que se llama El extraño caso de Benjamin Button, creo que es El extraño, ¿sí lo dije bien? Y utilicé muchos apartes de la película, y todo para decir: envejecer es ascender, envejecer no es hacerse viejo. Y parte de mi argumento para la gente ese día, pensando en mí también, era que si el camino de la vida no me hace aumentar, entonces simplemente estoy envejeciendo, solo me estoy haciendo viejo. Porque la idea de Dios, me apasiona tratar de entender el sentido de la vida, cómo Dios lo diseñó, de qué se trata la vida. Y para mí ha sido como un himno de esperanza, de fuerza, que medito y medito y medito. Proverbios capítulo 4, versículo 18, que en la traducción Reina Valera dice: mas la senda de los justos, ¿alguien se lo sabe?, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Ah, qué versículo! Me llena de esperanza, me llena de aliento, me ayuda a entender la vida de la forma como Dios la ve. Claro, hay una condición, como decía quien fue mi pastor por muchos años, el apóstol Randy McMillan. Él decía: las promesas de Dios no tienen excepciones, pero sí tienen condiciones. Esa fue una palabra muy sabia que aprendí de él. Claro, el versículo comienza con la condición: mas la senda de los justos. Otra traducción hispana dice: el camino de la gente justa. Bien, pero el resto es una declaración muy poderosa, porque habla de la voluntad de Dios para el ser humano que camina con Él. Es aumento, es que nunca pare de crecer, que nunca se detenga su aumento. No dice que hasta que llega un lindo atardecer y un espectacular crepúsculo. No, dice que va creciendo como la luz de la aurora, va en aumento hasta que, no al atardecer, sino siempre está buscando el punto más alto. Eso a mí me impresiona. Esa es la vida que yo persigo, es lo que yo quiero hasta el último de los días en que tenga aliento de vida en mi nariz. Una traducción en inglés que me gusta se llama The Message, es una paráfrasis, dice esta frase: cuanto más viven, más brillan. ¿Estás escuchando esa frase? ¿No es poderosa? ¿O yo soy aquí como el único que se emociona con esa frase? Cuanto más viven. Pastor Silvio, ¿qué hacemos que no están animados? Cuanto más viven. ¿A ti no te entusiasma eso? A mí sí. Cuanto más viven, más brillan. Es lo que yo quiero, es hacia donde me estoy moviendo, es lo que pretendo, es lo que busco, es lo que creo. Ahora bien, esto solamente como una mención, de pronto mañana hablaremos un poquitico más al respecto, pero el punto es este: yo me doy cuenta que el tiempo tiene sus contradicciones. Allá con el extraño caso de Benjamin Button, yo le decía a mi gente: recuerden que ninguno se está enjoveneciendo, ¿no? Dicho sea de paso, porque somos gente esclava del pensamiento de que la mejor edad de la vida es la juventud. Ya yo he convencido a mi gente que la mejor edad, ¿saben cuál es la mejor edad de la vida? ¿Alguien se atreve a responderme? Los 15, los 20, los 25, los 60.
No, te voy a decir la respuesta para que la lleves contigo siempre. La mejor edad de la vida es la que tengo. Esa es la mejor. Ni la que tuve ni la que tendré. La mejor edad de la vida es la que tengo. Pero nosotros somos una cultura esclava del espíritu de Peter Pan. No queremos envejecer, nos parece que envejecer es malo, cuando al contrario, lo que Dios quiere hablarnos del camino es que cuanto más avanzamos, más se hace profundo y poderoso y más real Dios se tiene que hacer para nosotros. Esa es la verdad del camino. Si eso fuera así, si lo tuviéramos así de claro, no nos interesaría tanto mantenernos jóvenes, quiero decir. No es que lo mejor es la juventud, no lo es. La juventud tiene muchas cosas buenas, tiene otras que no, cada edad lo tiene. ¿Se dan cuenta ustedes que algunas veces mujeres y hombres terminan con su cara destrozada a causa del botox para cada vez mantenerse jóvenes y terminan pareciéndose, disculpen, a muñecos de ventrílocuo? ¿No los han visto? No sé si en las cámaras me van a ver bien de cerca, pero terminan como así, inexpresivos además. Ese culto a la juventud, cuando la vida es avance, hay un camino, un camino por caminar, y siempre un camino con esperanza, siempre pensando que si todavía tengo aliento de vida en mi nariz, esa es la señal evidente que Dios me da de que las mejores cosas de mi vida todavía no han sucedido. ¿Me está siguiendo? Si tienes aliento de vida en tu nariz, como efectivamente lo tienes todavía, eso significa que las mejores cosas de Dios para tu vida todavía no han sucedido. Están más adelante, hay que avanzar hacia ellas. El Dios del camino, pero claro, eso tiene sus contradicciones, tiene sus tensiones también. También suelo decirle a mi gente, ¿cuál es la prueba más difícil de la vida? Y entonces alguno dirá, un mal matrimonio, pastor. Y de pronto, ¿no? Otro dirá, mi suegra, pastor. Yo tuve la mejor suegra, murió hace un par de meses, está con el Señor. La llevé al Señor yo, porque cuando yo conocí a su hija, mi esposa, recuerdo que yo fui el pastor de ella por algún tiempo en la ciudad de Bucaramanga en mis años misioneros. ¿Saben cómo me llamaba mi suegra a mí? El monstruo de la Laguna Negra. Porque le dijeron que yo iba a hacer la vida de su hija muy miserable, porque yo no tenía donde caerme muerto. Ahora, en esa parte de que yo no tenía donde caerme muerto, tenían toda la razón. Pero yo la llevé después al Señor. ¿Cuál es la prueba más difícil de la vida? Te voy a decir cuál. La prueba del tiempo. Esa es la más difícil de la vida. La prueba del tiempo. Por eso yo necesito revestirme de ciertos entendimientos y convicciones y actitudes, porque si no el tiempo me devora a mí, y si no termino simplemente envejeciéndome. Así que por otro lado está el Dios del camino. Cuando yo voy avanzando y tengo diferentes encuentros con Dios a lo largo de mi vida. Claro, yo recuerdo muchas cosas lindas de mi juventud, porque fui misionero por 7 años, y algunas de las mejores cosas en mi ministerio las vi en esos años. Vi realmente visitaciones de Dios muy poderosas en todos los lugares donde anduve. En otras partes me fue muy mal. En otras partes tuve que dormir en la calle, salir corriendo porque me querían agarrar a golpes, o en fin, tantas cosas que a veces pasar necesidad. Pero te digo la verdad, de todas maneras pienso que el camino de mi vida ha sido bueno con todo lo que ha pasado, porque he ido conociendo a Dios de formas distintas, y Dios ha ido trabajando en mi corazón de formas diferentes, y es de lo que yo te quiero hablar de alguna manera. Mira, la salvación de Dios, la salvación que Dios nos da como un regalo, tiene dos caras. Una, la salvación es un hecho, es una realidad completa, que tiene que ver con un cambio de naturaleza en nuestro interior. Por eso Jesús habló del nuevo nacimiento. No tiene nada que ver con hacerme una mejor persona, como alguno cree, sino hacerme una persona nueva, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuántos me entienden cuando yo digo que ser santo y ser bueno no es la misma cosa? ¿Estás conmigo? Están muy calladitos. ¿Santo y bueno te parece que es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno puede ser cualquiera, santo solamente el que camina con Dios. Pero a veces tenemos allí muchos mitos. Mi punto es que la salvación es un hecho cumplido a través del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Se parece eso, para ilustrarlo de una manera un poquito así medio agresiva, se parece eso a los que tienen de pronto un perrito en su casa, de esos perritos que son aseados, educados, lindos, que no le falta sino hablar. ¿Cuántos tienen un perrito así?
Todos tienen un perrito así. Algunos los prefieren ahora a los hijos, ¿no? Qué lamentable. El punto es, ¿no es verdad, querido hermano, que lo aseado, lo lindo, lo bonito, lo educado y todo lo demás no le quita lo perro? ¿O dejó de ser perro? No, no se lo quita. La salvación es un hecho, pero la otra cara de la salvación es que es un proceso. Y allí hay muchísimo que podríamos decir, pero yo quiero meterme un poquitico en esa parte. Ahora déjame decirte que jamás la salvación será un proceso si primero la salvación no es un hecho para cada uno. Tiene que ser un hecho cumplido, y a partir de allí comienza la otra parte de la salvación que tiene que ver con el proceso. Miren qué interesante. Una de las formas como yo defino salvación tiene todo que ver con devolvernos al lugar al que pertenecemos por creación. Hay un lugar. No sé si te acuerdas cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán después de que Adán y Eva traicionaron a Dios. La lógica diría que la primera pregunta, la lógica humana, quiero decir que la primera pregunta seguramente debió ser: ¿qué hiciste, Adán? Dame cuenta de lo que hiciste. ¿Alguno recuerda cuál fue la primera pregunta que Dios hizo a Adán? ¿Dónde estás? Qué pregunta, ¿no? Y te das cuenta que desde ese momento y por todo el resto de la historia humana, Dios trabaja con nosotros a través de preguntas. Yo aprendí un día, te voy a dar este regalito de lo que aprendí un día. Yo aprendí un día que Dios no pregunta para saber, sino Dios pregunta para que yo sepa, para que yo sepa. Y la pregunta para Adán es súper relevante: ¿dónde estás? Porque está señalando, entre otras cosas, un cambio en su posición, un cambio de lugar. Ni siquiera está apuntando todavía a un cambio de su estilo de vida, porque tal vez no había tenido tiempo de expresar un nuevo estilo de vida. Eso empezó a expresarse luego. Una cierta calidad de vida comenzó a manifestarse luego, pero en ese momento se alteró algo en él. Adán cambió radicalmente. El Adán que responde a esa pregunta ya no es el mismo que Dios había creado al principio, es otro. Es una especie de monstruo espiritual. Y tiempo faltaría para poder explicar a qué me refiero, para explicarte bien lo que es la muerte en la Biblia, que mucha gente cree que la muerte es lo mismo que morirse, y no es lo mismo. Adán murió cuando comió de ese árbol, pero no se murió. Pero bueno, es un tema para otro día. El punto es miren lo que Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y escuchen esta frase que me gusta mucho: y os he puesto. Poner, el verbo poner, al verbo al que le huimos tanto, ¿no? Ahora todos decimos coloque eso allí, que porque solamente ponen, nos tienen sobados con tanta cosa mala, ¿no? No, Señor, la posición en la Biblia es importante. Posición habla de dignidad, posición habla de un ámbito de desempeño. Posición habla de unas ciertas habilidades para poder cumplir unas tareas. Posición es una cosa increíble en la Biblia. Así que el tema es, Jesús está diciendo acá: yo los he puesto, os he puesto. Y me gusta el resto del versículo, porque es como el reposicionamiento. Ustedes no me escogieron, yo los escogí y los puse, los reposicioné para que vayáis, para que seamos capaces, para que podamos tener habilidad de desarrollar la verdad de quienes somos. Porque luego dice: y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremendo versículo, ¿ah? ¿Vas bien conmigo hasta aquí? La vida es aumento, pero sin embargo la vida también nos somete a prueba. El tiempo nos aprieta, y por eso a veces terminamos simplemente haciéndonos viejos, cuando en realidad lo que debería pasar es que nos hacemos más brillantes, más capaces. Más una vez que pasa el tiempo, ya reconectados con Jesús, eso debería resultar en nosotros en muchas líneas positivas en todos los aspectos de nuestra vida. Claro, sé que eso tiene sus dificultades por delante, no soy ajeno al respecto. La salvación de Dios entonces es un hecho, pero también es un proceso. Y entonces aquí va mi punto. ¿De qué te quiero hablar en los minutos que me quedan? Te voy a mostrar una cara de ese proceso. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Pero déjame decirte desde el principio.
El camino con Dios y el trabajo de Dios, esa salvación como proceso, no tiene como fin hacernos dignos del cielo, sino tiene como fin hacernos capaces de movernos en la dimensión de Dios, de poder entrar en esa dimensión que yo llamo el círculo de amor. ¿De qué está hablando, Pastor Edgardo? Gracias por preguntar. Bueno, de Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Tú te has dado cuenta que hay un patrón en Génesis capítulo 1? Uno muy marcado, y es que cada vez que Dios fue a crear a un ser vivo, Dios le habló al ambiente primero con el que ligaría a ese ser vivo. ¿Lo habías notado? Dios primero le habló al ambiente: produzca la tierra hierba verde, llénense las aguas. Así fue siempre. Dios ligó el ser que iba a crear con un ambiente, y eso es muy importante. Pero cuando llega Génesis capítulo 1 versículo 26, no es que Dios cambia de rumbo o el patrón se cambia, sino que ahora la palabra de Dios ya no va dirigida ni a las aguas, ni a la tierra, ni a la expansión. Escúchame por favor, ahora Dios dirige su palabra creadora hacia Él mismo. ¿No es esto poderoso? Dios la dirige hacia sí mismo, de modo que establece un patrón importantísimo: que el ser que ahora iba a crear tendría a Dios como su atmósfera. ¿Me está siguiendo? Dios como su ambiente. Ah, pastor, pero la atmósfera tal vez de la tierra misma. Sí, para un lado de lo que somos, que es biología, fisiología, pero ¿y el resto de lo que somos? Dice la Biblia que fue el hombre alma viviente. Somos espíritus que habitan cuerpos. Dile al que tienes al lado: tú no me estás viendo realmente a mí. Ah, pastor, ¿usted es de los relativistas? No. Pero dile también: es que esto que tú ves es donde yo vivo. Esto es donde yo vivo. Ahora, para algunos como yo es un consuelo, porque somos del club de los feitos. ¿Cuántos son de mi club? Sean sinceros, tranquilos. En mi familia eso era un gran problema. Tengo una familia llena de belleza femenina y belleza masculina, y recuerdo un primo mío, bonito él, que me decía cuando yo era muchacho: ¿usted qué va a hacer en la vida si usted es tan feo? Y yo quedé muy preocupado porque él tenía razón. ¿Qué voy a hacer en la vida siendo tan feito? Es más, para que una jovencita, cuando era adolescente, para que una jovencita me diera un beso a mí, ¿saben cuál era la manera? En los juegos del barrio, cuando perdía, yo era la penitencia. Pero ya vieron la esposa que Dios me dio, ¿no? Y dicen por ahí que no hay feo sin su gracia, ¿no? Entonces alguna gracia tendré. Yo soy un espíritu que vive aquí. ¿Tú crees que me estás viendo a mí? Y sí, pero no. Pero lo que quiero decir es Dios como atmósfera. Es increíble esto. Es increíble esto. Y más increíble cuando tú piensas en esa Trinidad, que es el nombre que le llamamos, que a mí me gusta usar otros nombres porque casi siempre que uno dice la Trinidad, todo el mundo imagina un triángulo. Entonces me gusta más decírtelo de otra forma: el círculo de amor, la comunidad divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un círculo. Pero piénsalo de esta manera: un círculo que se abre para decir: ahora vamos a crear a uno que sea como nosotros, para que esté con nosotros entonces, y para que nos represente en el mundo. ¿Estás escuchando eso? Pastor, está exagerando. Ni un poquito. Léete Génesis capítulo 1, 26, 27, 28 y me darás razón. Entonces, ¿para qué fuimos hechos? ¿Cuál es la idea final de Dios? Es siempre que podamos ser parte de ese círculo y que podamos tratar con Dios en su nivel, a su manera, en sus términos. Claro, por medio de Él mismo, obviamente. Así que me llena a mí de asombro pensar en Dios como mi atmósfera, Dios como mi ambiente, y que finalmente la salvación de Dios tiene que ver con, como dice Juan 15, reposicionarme. La salvación no es el final de mi historia, es el principio de la historia, y a partir de allí comienza la nueva vida, donde todo se trata de crecer, de aumentar para brillar, claro, con todo lo que eso pueda significar en el camino de la vida. Yo recuerdo una vez, la primera vez que yo vi, Dios mío, creo que el tema se me está complicando. La primera vez que yo vi un cóndor,
¿Saben dónde lo vi? En Barranquilla. Ahora, si tú sabes de qué se trata un cóndor, ¿dónde crees que vi un cóndor en Barranquilla? El que adivine, el pastor Silvio lo invita a almorzar. Un zoológico, pero él fue el primero que dijo. Se salvó el almuerzo. Él dijo, no, yo la salvo. Un zoológico, y me paré frente a la jaula donde estaba el cóndor y lo miré y tuve un diálogo corto con él. Bueno, en realidad hablé yo, el cóndor no dijo nada. Y yo lo miré y ¿qué pájaro feo eres? Le dije. ¿Qué pájaro feo? Era un pájaro, realmente me pareció feo, lúgubre, además tenía garrapatas encima, y yo dije, no, qué pájaro horrible. Y pensé, ojalá algún senador por allí se le ocurra sacarlo del escudo, qué vergüenza. Y me fui muy molesto pensando en que era la peor representación de lo que era el ave nacional. Y años después tuve un chance de estar en el Nevado del Ruiz, aquí en el eje cafetero. Y recuerdo que estaba con mi hijo en un paseo normal con algunos turistas normales y nos dijeron, hay una posibilidad de que avisten cóndores, que recientemente fueron plantados 10 cóndores en miles de kilómetros cuadrados. ¿Cuál será la probabilidad de verlo? Los que de ustedes sepan estadística me la dicen. El punto es que Dios me tenía ese regalito y de repente un cóndor parado como a la altura del techo cerca de nosotros. Nos quedamos quietos para que como que no se fuera. Pasaba la bruma, 5,000 metros de altura prácticamente, y la sensación era increíble. Y de repente el cóndor da un salto, extiende sus enormes alas y hace un vuelo encima de nosotros. Y recuerdo muy bien que todos comenzamos a saltar y aplaudir. Eso es lo que llaman euforia, ¿no? Empezamos todos como el cóndor nos transmitió un montón de sensaciones. ¿Sabes yo qué digo? Que ese día el cóndor me respondió. Que ese día me dijo, sigamos la conversación, la que empezó en Barranquilla. ¿Qué decías? ¡Qué torpe fui! ¿Cómo pensé que yo había conocido un cóndor en Barranquilla? Nunca lo conocí. Metido allí en esa jaula, no era él, no podía expresar nada. Era lúgubre, era terrible, era una imitación burda, era un desastre. Pero en su ambiente, ese es mi punto. En su ambiente él pudo expresarme todo lo que él era, majestuoso, libre, como dominando sobre las alturas. Simplemente extendía sus alas sin mayor esfuerzo. El ambiente es muy importante. Dios es mi atmósfera. Y la salvación a lo que busca, la salvación que es proceso, lo que busca no es hacerme apto para el cielo. Últimamente he pensado mucho en este tema del cielo, que todos nosotros bregando a ir al cielo, y Jesús todo el tiempo tratando de meternos el cielo adentro. Él le decía a los discípulos, miren, yo tengo que irme, a ustedes les conviene, pero va a venir el Espíritu Santo, Él va a estar en mi nombre, Él va a darles a ustedes lo que el Padre quiere darles, Él les va a recordar lo que yo les dije, Él les va a enseñar mucho más. El cielo adentro, el cielo adentro, es una forma de decirlo. Y tú y yo siempre queriendo ir al cielo, ¿no? Y tú y yo siempre queriendo morirnos para ir al cielo, porque todo el mundo piensa que Dios es una especie de sepulturero. Tú tienes que morirte para ir al cielo. Acepta a Cristo para que cuando se muera vaya al cielo. Y todo es morirse y el cielo. Y mientras tanto la vida, ¿qué? ¿De qué se trata? Sigue muy callados. Pensando. Te lo voy a decir de otra manera. Si el cielo no viene a ti primero, tú jamás irás al cielo. Piensa lo que te estoy diciendo. Si el cielo no viene a ti, tú jamás irás al cielo. Pero el camino de la vida y el camino con Dios, que no se trata de hacerme apto para el cielo, sino de hacerme apto para Él, hacerme apto para moverme con Dios. Todo el propósito en los procesos y en el camino siempre será hacer que yo aumente, hacer que se rompa todo aquello que evita que la vida de Dios que ya está en mi espíritu pueda emerger y copar todo lo demás. Que se pueda manifestar realmente aquí en vida mientras estoy aquí, no solo cuando ya muera un día y todo allá, como acabo de decirlo. Yo quiero mostrarte algo en lo poquito que me queda, y es un hombre de Dios y 5 lugares donde él estuvo que dibujan lo que te estoy diciendo y que de pronto te pueden ayudar a entender el porqué de ciertas cosas en el camino, porque Dios no cambia de idea. La comunidad divina se abrió, está esperando siempre por nosotros para que expresemos todo lo que somos, lo que Él quiere que seamos, sin estar divorciados de Él, sino sometidos a Él, para poder ser como ese cóndor en las alturas.
Poder por fin ser nosotros. Creo que una manera como te lo puedo decir también es esta: la vida con Dios se trata de que algún día tú y yo lleguemos a parecernos a nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? Sí, Señor, a lo que Dios ha querido con cada uno, para que por fin pueda brillar, emerger, notarse, brotar, dejarse ver. Yo hace rato me di cuenta que el camino no se trata de hacerme una buena persona, no se trata de eso. Inclusive he acuñado frases por allí como esta que te voy a regalar: Dios no me quiere bueno, Dios me quiere suyo. Dios no me quiere bueno, Dios me quiere suyo. ¿Me estás siguiendo? Dios no me quiere bueno, Dios me quiere suyo. Suyo. Porque nunca habrá suficiente bondad en mí que alcance la estatura de Dios. Solamente la acción de Dios mismo en mí. Entonces me doy cuenta que a lo que Dios me quiere llevar es a hacerme crecer, para que pueda moverme libremente en ese círculo de amor y expresar toda la verdad acerca de quién soy según su diseño, y moverme libremente en vida, no el día que muera, no después, no más allá, no más tarde. Entonces, hay un hombre que te quiero presentar, y solamente voy a nombrar ya porque el tiempo no da los lugares donde él estuvo. Ese señor se llama Elías, que estuvo en 5 lugares. Lo interesante es que los 5 lugares por donde él pasa, que la Biblia registra, son 5 lugares cuyo significado, el significado de los nombres geográficos, nos da un sentido de proceso. Entre el primer punto y el último de esos 5 pasan más de 3 años. Es muy interesante eso, muy interesante eso. Y todo comienza dentro de una historia increíble, cuando Elías profetiza la sequía. Creo que algunos de ustedes conocen la historia, pero mi énfasis no es la historia ni la sequía, sino mi énfasis es Elías y el proceso del camino, el Dios del camino y el punto hacia el cual llega. Que está dormido, dígame amén. Siempre responden algunos. Dale un codazo si lo tienes al lado, y ir a dormir a la casa. Ok, lugar número 1, rápidamente. ¿Dónde encontramos al principio a Elías? Primera de Reyes 17:1 nos dice dónde comienza. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. ¿Dónde comienza la historia? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Lo escucharon o no lo escucharon? ¿Cómo se llama el lugar? Galaad, que era de la región de Tisbe. Tisbita es un gentilicio. Tisbita es un gentilicio que es importante también aquí. ¿Sabes qué significa Galaad, mi querido hermano? Galaad significa un lugar áspero, un lugar rocoso, como roca maciza. Así que así comienza el camino con nosotros. Somos salvados por Dios, pero entonces nos parecemos a una piedra preciosa cuando es recién sacada de una mina. ¿Cuántos saben que las piedras preciosas no salen pulidas de la mina? ¿O sí? Ninguna. Tienen que ser pulidas luego. Es más, incluso con el tema de los diamantes, la primera vez que fui a Israel, por allá en el 87, me llevaron a una ciudad llamada Netania, donde pulen los diamantes más, ¿cómo se dice?, más puros, se podría decir, del mundo. Y allí yo aprendí que una de las claves para que un diamante sea costoso es que tenga las 18 caras que le hacen, 18 caras que le tallan, tiene que ser tallado. ¿Y por qué 18? Pregunté yo también. Porque con ese número de caras, cuando se pone un diamante a la luz, cuando la luz lo toca, la difracta en todas sus posibilidades. ¿No es eso encantador? Increíble, ¿no? Como que nos dice también de qué se trata, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No quiere Dios destruirme, no quiere acabar conmigo. Dios lo que quiere es habilitarme para que pueda hacer todo lo que dije hace un minuto. Así que Galaad nos habla del inicio. Inclusive el hecho de que él sea tisbita. ¿Sabes qué es lo interesante de Tisbe? Que algunos historiadores dicen que Tisbe pertenecía a la región que era de Ismael. ¿Alguno ha escuchado la historia de ese nombre? Ismael, ¿no le suena familiar? Oh, pero claro, si fue el resultado de la primera exégesis errónea que hicieron Abraham y Sara. Dios le dice a Abraham y a Sara: van a tener un hijo. ¿Y qué dicen ellos dos? Parece que más lo dijo Sara, ¿no?
¿Por qué será que pasa eso con algunas mujeres? Eso aquí en Vida en Acción no sucede. Que dicen una cosa y luego no responden por lo que dijeron. Eso no pasa aquí, conste, eso no pasa aquí. Ella fue la que le dijo, ¿sabes qué? Tal vez lo que Dios quiso decir, ahí empieza el problema. La mayoría de veces Dios quiere decir exactamente lo que está diciendo, pero ellos empezaron a interpretarlo, que si tú te acuestas con una de mis esclavas y ella concibe de ti y el hijo que ella tenga va a ser como el mío. Y Abraham, ¿qué le dijo como todo marido sacrificado? Mi amor, pues yo no quisiera meterme con esa joven y deseable egipcia, pero ya que tú me lo pides, pues por ti yo voy a hacerlo. Y sin pastilla azul ni nada, el tipo asombroso. Alguno no me lo entendió. ¿Quién nació de ahí? Ismael. Ismael es la expresión de capacidad humana. Ismael son las cosas hechas a la manera del ser humano. Ok, vamos a hacer lo que Dios dijo, pero por nuestra cuenta. Y se va a parecer, sí, pero como toda imitación puede ser muy buena, pero nunca dejará de ser imitación. ¿Qué nació de allí? Un problema enorme que hasta el día de hoy persiste, pero no tenemos más tiempo para decir. Entonces, comienza en Galaad, pero mira a dónde va ahora. Segundo lugar en que estuvo Elías, son 5, así que tenemos que correr. El segundo lugar, dice Primera de Reyes 17, versículos 2 al 5, llegó a él, hablando de Elías, una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí. Miren dónde, aquí comienza el asunto interesante. Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Ese es el segundo lugar, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Sabes qué significa Querit? Significa el lugar del filo. Así que no es simplemente, bueno, dicen que es un cañón profundo, pero no parece ser solamente eso, sino un lugar donde también, o un lugar que describe algo que Dios quería hacer en la vida de Elías. ¿Para qué? Para alistarlo para lo que venía, para hacer de él ese brillo mayor del que hablamos en Proverbios 4:18. Así que en Querit hay dos cosas súper interesantes. Una, que Dios lo alimenta con cuervos. Creo que tú sabrás que el cuervo para los profetas y para los antiguos es un animal inmundo. Además, creo que sabes cuál es la dieta de los cuervos. Ahora déjame contarte lo que yo creo. Yo creo que Dios le cambió la dieta, pero sin embargo, proveerle pan y carne a un profeta a través de un animal inmundo, ¿no te dice algo a ti? ¿Sabes qué me dijo a mí hace muchos años? Me enseñó que todo aquello que yo descarto o tacho o inhabilito, lo estoy convirtiendo en candidato para que Dios lo use conmigo. Todo eso que yo desprecio o que yo desdeño, estoy diciendo, Señor, es bienvenido para que lo uses en mi vida. Así que Dios empieza a trabajar en Elías. No me refiero solamente a lo externo, me refiero a algo interno. Beber del arroyo, ¿cómo tenía que beber? ¿Tú te acuerdas la historia? ¿Cómo fue que se escogieron los 300 valientes de Gedeón? ¿Alguno conoce esa historia? ¿No es raro? ¿No es muy rara? Finalmente la prueba consistía en que el que bebiera el agua como un perrito, ese era el valiente. Óigame, eso no tiene sentido. Claramente, Dios está trabajando en lo profundo de Elías. Dios está trabajando en su orgullo, porque el orgullo es la gloria propia, es una forma de definir el orgullo. Nuestra propia gloria. Yo a mi manera, yo puedo, yo lo hago como a mí me parece, o yo voy por el camino que yo quiero. Una vez una querida amiga muy preocupada me decía, Edgardo, si yo me caso con un hombre inconverso, te estoy contando la historia como fue y no me pidas explicaciones. Si yo me caso con un inconverso, ¿será que me voy al infierno?, me decía ella. Y estaba muy preocupada por el tema. Y yo era muchacho, ya era un predicador, pero era muchacho, y yo empecé a tratar de escarbar en mi cabeza qué teología, la poquita que tenía, para poder decirle que sí, que se iba al infierno.
Pero pues no encontré ninguna, hasta la fecha no encuentro ningún versículo que diga si te casas con un inconverso te vas al infierno. Entonces le dije a mi amiga, no te preocupes. Pero al instante, yo le vi su cara de descanso, ¿no? Pero al instante me cruzó un pensamiento divertidísimo y se lo dije. Le dije, además, Dios, ¿para qué te va a dar otro infierno? El infierno lo vas a tener aquí, así que ¿qué necesidad tiene de darte uno extra? Se volvió a preocupar. Tú y yo tenemos que decidir si creemos que Dios es bueno o no. Tú y yo tenemos que decidir si creemos que Dios es confiable o no. Porque la mayoría de nosotros se mueve en lo técnico de la obediencia. Haz que me toca. Y nos parecemos mucho a veces al hijo mayor de la parábola de Lucas 15, el que nunca se fue, pero en realidad tampoco estaba. Ese también se fue de la peor manera, se fue quedándose. Y cuando su hermano viene, después de haber hecho barbaridades, ¿cómo habla ese muchacho, ese otro muchacho? Le dice al padre, le dice, mira, tantos años hace que te sirvo, sin haber nunca desobedecido ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito, y ahora viene tu hijo. ¿Estás escuchando todo esto? ¿No se parece a muchos de nosotros? Sí, señores. No tuvo agallas para irse de la casa, pero es lo que él hubiera querido, y de hecho se fue. El corazón de él se fue, estuvo lejos de su padre, y por eso se describe como un simple obrero, no se describe como hijo, y sí llama a su hermano hijo. Esto es muy llamativo todo. Somos a veces muy autocompasivos, ¿no? El precio, pastor, por caminar con Cristo. Hombre, por cualquier estilo de vida que tú abraces vas a pagar un precio. No vengas aquí a hacer entonces la cara de pobrecito, porque el precio por caminar con Dios. Si no caminas con Dios vas a pagar otro, no te preocupes. No hay ninguna acción en la vida que no demande un precio de nosotros, o alguna decisión, o algún movimiento. En fin. Ahora que hablaron de los árboles, yo me acordé de uno. Yo no hice el ejercicio, pero yo lo puedo hacer ahora. Yo soy un olivo. Así me describiría yo. ¿Y por qué? Bueno, porque hace muchos años, pensando en Elías, llegó a mis manos en un vuelo, de hecho, llegó a mis manos una revista que hablaba del olivo y de las 4 cosas que el olivo necesita para crecer, que me hace pensar en Elías en Kerit. ¿Sabes cuáles 4 cosas necesita un olivo para crecer? Haz conmigo así. 4. Son 4. ¿Listo para decirlas conmigo? La número 1, silencio. Vamos. Silencio. La número 2, soledad. Se está poniendo complicado, ¿no? Para crecer, un olivo para crecer. La número 3, sequía. ¿Cuáles van? Silencio, soledad, sequía, y me falta una, también por ese, sol. Entonces las 4 cosas que un olivo necesita para crecer no tienen sentido. Son silencio, soledad, sequía y sol. ¿Se te parece a momentos de la vida? Sí. Pero la clave está en esto: el olivo, para crecer, para llegar a su madurez, tarda 40 años por lo menos. Y curioso, el olivo no crece vertical, el olivo crece en espiral. Pero escúchame, una vez que alcanza su madurez, un olivo puede durar más de 2000 años. Es más, si vas a Israel y vas a Getsemaní, es muy posible que algunos de los olivos que veas allá escucharon y vieron a Jesús en su oración aquella noche. 2000 años o más. Tiempo faltaría para explicar por qué todo esto. Pero entonces la cosa se pone difícil, porque Dios está trabajando en el orgullo, en la gloria propia, en la autosuficiencia, y Dios tiene que trabajar en eso en nosotros. Y viene el tercer lugar. Válgame Dios. ¿A dónde va Elías ahora? Yo diría que de Guatemala se fue sí. Primera de Reyes 17, versículo 8 dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Y escuchen esto: yo ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. En tiempos de sequía, una viuda a Sarepta. ¿Sabe lo que significa Sarepta? El significado de la palabra Sarepta es refinería, refinación, horno de fundición. Así que de Kerit, que era el lugar del filo o el lugar del yunque, Dios lo lleva ahora al horno de fundición. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez caminando con Dios? ¿Ninguno?
No se preocupen, algún día se van a sentir así. Es parte del proceso. Refinación, qué tremendo esto. Fuego de Dios ahora para hacer que lo puro se haga más puro. Es muy interesante pensar en todo esto. Y habría mucho que decir, pero no tengo el tiempo. Y vamos al cuarto lugar, me quedan dos bien rápido. Primera de Reyes 18, versículo 1. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 3 años en este proceso, 3 años en este camino. ¿Para qué lo estaba preparando Dios? ¿Para que fuera una mejor persona? Haz que Dios quiera hacer de ti un mejor tipo, una mejor mujer. No, Señor, no te equivoques. Dios te está llevando al encuentro de ti mismo, de lo que Él diseñó para ti. Dios te está habilitando y me está habilitando a mí para moverme en su ámbito, para poder ser capaz de caminar con Él y expresar todo lo que Dios es, y ser el medio a través del cual Él haga lo que Él quiere, en el medio donde Él nos puso. Esto es muy importante. Pero por fin llega el otro lugar que se llama Carmelo, porque este lugar lo lleva después a una cita en Carmelo. No sé si has estado alguna vez en Israel, pero todo cambia. Ya no es Kerit profundo, ya no es el horno de fundición, ahora es un monte alto, verde, y fue glorioso allí. Volvió a llover después de 3 años. Además, Dios le dio victoria sobre 400 profetas de Baal. Además, un milagro impresionante ocurrió. Elías corrió más rápido que los caballos, que los carros tirados por caballos que llevaban al rey. ¿Sabías todo eso? Carmelo es increíble. Y entonces diríamos todos, ahí debería terminar la historia, porque la historia debería terminar en que yo fui muy exitoso, en que pues mostré la mejor versión mía. Pero no, el último lugar, y con este cerramos, ¿cómo se llama? El quinto lugar, vas a leerlo después porque es muy largo. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1. ¿A dónde llega Elías? A un lugar llamado Horeb. ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Cuáles son los 4 anteriores? Salió de Galaad, roca maciza, lugar áspero. Después fue a Kerit, que es el lugar del filo o el lugar del yunque, significa. Y de allí salió para Guatepeor, ¿no? Que es Sarepta, que significa horno ardiente. Y después, ¿a dónde fue? La gloria. Pero la historia no terminó allí. Ahora es muy interesante cómo se da esta siguiente parte, porque hasta aquí, cada vez que Elías se movió fue por causa de una palabra de Dios que vino a él. Pero ahora él se va, y se va por otra cosa distinta. No se va por la palabra de Dios, sino porque una mujer lo amenazó. ¿Cuál mujer? ¿Quién sabe? Jezabel. Ustedes saben mucha Biblia, Dios mío. Ahora déjenme decirles que una mujer brava hay que huir, ¿no? Jezabel era más que una mujer brava, de hecho. Pero lo amenaza. ¿Y qué hace Elías? Sale huyendo. ¿No es esto impresionante? ¿Y qué le pasa en el camino? Le pasan muchas cosas. Una de ellas es que se deprime. ¿Sabías que hay depresiones proféticas? No, pastor. Bueno, sí, él se deprimió también. Se tira debajo de un árbol, le dice: Dios, mátame, no soy mejor que mis padres. Un ángel se le aparece, lo alienta para seguir y no le hace ningún comentario sobre eso de que no era mejor que sus padres, para no decirle: hombre, sí tienes razón, pero ánimo, ánimo, que esto sigue, esto se pone mejor. A pesar de que él estaba fuera de su camino. Mira qué tremendo. Yo le pregunté hace muchos años al Señor, mirando esto: ¿por qué cuando él se movió en virtud de tu palabra le mandaste cuervos, y ahora que se va a un lugar sin que tú le hayas dicho nada, solamente por miedo de una mujer, le mandas ángeles? Y lo que aprendí del Señor fue esto, y me habló muy fuerte: porque el lugar del permiso es más peligroso que el lugar del propósito. Lo que hace riesgoso un lugar para nosotros, un espacio, un camino, no es el riesgo mismo del lugar, sino que no sea el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. El pastor Randy decía: hay un allí de Dios para cada uno, hay un lugar de Dios para cada uno en cada momento, y cuenta muchísimo eso. ¿Puedes decir amén a esto? Llega a Horeb. ¿Qué pasa en Horeb? Horeb significa, por si acaso, significa lugar desértico, desierto. Hoy la película se enreda, diría alguien, ¿no? ¿Qué sucede allí? Llega a una cueva y pasan un montón de cosas, pero la primera cosa interesante que pasa es que Dios le hace una pregunta a Elías. ¿Alguno conocerá la pregunta? La pregunta era: ¿qué haces
aquí Elías. Ahora, si yo soy un profeta y a mí Dios me pregunta eso, yo estoy en problemas. ¿Dónde se supone que debería estar? Y entonces Elías saca una respuesta de las típicas que tenemos nosotros siempre. He sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos. Tus altares han derribado, a tus profetas han matado, y solo quedo yo. Y me buscan para matarme. ¿Qué le dice el Señor a esa respuesta? ¿Te acuerdas que te dije que Dios no pregunta para saber, sino que Dios pregunta para que yo sepa? ¿Qué le hace el Señor? Allí viene el terremoto y el ruido y el viento suave, y Dios le dice: ¿sabes qué, Elías? Ponte a la puerta. O sea, como, deja todo de un lado y déjame verte, exponte, di la verdad. Todo eso está implícito allí. Y le pregunta por segunda vez: ¿qué haces aquí? Y Elías repite el discursito. Es rollo, ¿no? Sin embargo, una cosa te voy a decir: a pesar de todo, Oreb fue clave, porque en Kerit Elías se encontró con el trabajo de Dios profundo en su orgullo, quebrantamiento a su corazón en su interior. En Sarepta se encontró con el horno de fundición, con la purificación de Dios. En Carmelo se encontró con los milagros de Dios. Y en Oreb, ¿qué crees que pasó? Se encontró con Dios finalmente. Ya no quedaba nada entre ellos, no había ninguna otra cosa. Y esto me demuestra a mí: el lugar más alto al que Dios me quiere llevar en el camino de la vida es a poder estar en su presencia de la manera como Él quiere. Me refiero ser cercano y ser capaz de moverme con Él. Ser capaz de moverme con Él. Ser capaz de escucharlo. Ser capaz de entrar de una forma real en ese círculo de amor del que te he hablado desde el principio. Hermano querido, Dios quiere hacer que brillemos. Ese es el punto. La salvación tiene dos caras, entonces. Es un hecho y es un proceso. ¿Y de qué se trata en definitivas? De habilitarme, por un lado, para volver al lugar para el cual yo fui hecho. Y en segundo lugar, habilitarme para moverme en el ámbito de Dios, en el campo de Dios. Nosotros todos lo resumimos en: Dios me quiere hacer bueno para ir al cielo. Y ninguno de nosotros puede expresar bondad definitiva, pero sí podemos mantenernos bajo el gobierno de Dios y entonces expresar otra cosa: las características que Dios ha puesto en nosotros para que emerjan poderosas y seamos lo que Dios quiere. Y eso me hace pensar de nuevo en Proverbios 4:18: mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿No les anima una vida que nos invite allá? Que tú puedas levantar la cara y decir: ok, estoy en un Kerit, pero yo sé para dónde voy. Ok, estoy en un Sarepta, pero yo sé para dónde voy. Incluso estoy en un Carmelo, pero yo sé que hay algo mayor que todo esto. Mayor que ser un hacedor de milagros y un famoso predicador o salmista o lo que tú quieras. Hay algo mayor: parecerme al que Dios diseñó y moverme en el ámbito de Dios, con todo lo que eso implique. ¿Es eso maravilloso? ¿No te parece a ti? Yo creo que eso debe ser el cielo. Eso realmente es el cielo. Y el cielo puede ser experimentado desde aquí. Como le dije a mi amiga: no te afanes para que otro infierno, si vas a vivir aquí tu infierno. Y lo vivió, porque finalmente caminó ese camino y no terminó bien. ¿Por qué no poder decir que el cielo comienza aquí y comienza ahora? Para gente que entiende el Dios del camino y sabe que Dios está llevándolo por un camino donde más brilla y más brilla y más brilla a pesar de todo lo demás. ¿Alguien puede decirme amén? Ponte de pie, por favor. Es una vida buena la que Dios tiene para nosotros. Pastor, a mí me ha tocado muy duro. No lo dudo. Si contáramos aquí toda nuestra historia, terminamos todos en un viaje de depresión impresionante. Y la mía, pastor, y la mía. Dios es experto en hacer que nuestro camino, pase lo que pase, por encima de todo, finalmente se vuelva un camino a su manera. Un camino de aumento, de aumento. Yo quiero hablarle eso mucho a las personas que están aquí, los más jovencitos. Un camino de aumento. No se dejen seducir por otros aumentos. El aumento de Dios para ustedes. Yo recuerdo cuando yo fui un jovencito, recuerdo los 16 años cuando una noche el Señor me visitó, y es real.
Podría contarte bien la historia, no tiene sentido ahora. A los 16 yo supe que Él me había llamado para que yo predicara su palabra. A los 17 abandoné la universidad, eso vine a cerrarlo luego. 7 años me moví en medio de dificultades, pero vi la mano de Dios siendo un jovencito, un niñito. Cuando yo vi a mi hijo de 17, yo pensaba, si Él me dijera a mí lo que yo le dije a mi mamá, ¿yo qué haría? Y le dije, Señor, tengo la respuesta, yo no lo dejaría. Porque recuerdo lo que yo viví. Pero el punto es este: Dios puso el cimiento para mis años de ahora. Estoy soñando igual que a los 16. No estoy tirado a me estoy volviendo viejo. Tengo 62. Sí, estoy envejeciendo, lo cual significa que estoy llegando a la mejor etapa de mi vida. Porque en el camino con Dios, cuanto más viven, más ¿qué? Más brillan, más brillan, más brillan, más brillan, más brillan. Y todo toma sentido entonces. Todo absolutamente toma sentido. Levanta tus manos, por favor. Cierra tus ojitos. Es un momento para poder decirle, aquí estoy, Señor, vuelvo a depositar mi confianza en ti. Yo, de pronto, que alguno sea sincero y diga, yo te he visto como alguien que solamente demanda cosas de mí. Ahora quiero verte como el que está trabajando en mí para hacerme como ese cóndor que el pastor vio allá en el Nevado del Ruiz. Vamos, por favor, responde con alguna oración, con algunas palabras a lo que te estoy diciendo. Sí, de pronto estás en Querit, bien, no te preocupes, eso es parte. O de pronto estás en un lugar que te sientes asfixiado. Bueno, dile, Señor, ok, está bien, estás quitando de mí cosas. O de pronto en un gran desierto. Estos son procesos en la vida, pero nunca son procesos para destruir a nadie. Siempre son momentos en los cuales Dios trabaja en una u otra cosa para llevarnos al punto más alto de nuestra vida poco a poco. Yo te doy tantas gracias, Señor, por lo que tú hablaste en este momento a mis amigos aquí, porque a cada uno tú le hablaste de una forma personal, como a mí también. Señor, yo abrazo la esperanza. Yo sé que los mejores años están viniendo, pero sé, Señor, que también vienen cosas en el camino de la vida. Gracias, Señor, por un Querit. Gracias por un Sarepta. Gracias por Carmelo. Gracias por el desierto. Sí, todo eso difícil, complejo. Pero gracias, Señor, porque entiendo, no estás tratando de hacerme mejor, sino estás haciéndome más tuyo. Más tuyo. Y es lo que yo quiero ser, Señor. Finalmente de eso se trata. Yo quiero ser más tuyo, para poder brillar con tu luz en el lugar donde tú me has puesto, donde sea que tú me has plantado, porque yo estoy como un olivo verde en la casa de mi Dios. Más allá del silencio, la soledad, la sequía, el sol, somos olivos verdes plantados en la casa de nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo pido, Espíritu Santo de Dios, que tú estés ahora tocando y hablando. Yo desato en este lugar el espíritu profético. No necesariamente el de que alguien te profetice, sino el Espíritu de Dios mismo hablándote, soltando palabras sobre ti. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, que toda mentira que ha penetrado en la mente de mis hermanos se rompa con el poder de tu verdad. Que tu palabra sacuda las entrañas y los cimientos de la vida de cada uno, Padre bueno, y se deshaga todo aquello que es falso, para que ellos puedan verte a ti, para que todos podamos verte a ti, para que podamos movernos en la dimensión en la que tú quieres que estemos. Gracias, Señor. Yo llamo el espíritu profético aquí. Señor, que vengan tus ángeles mensajeros trayendo palabras y soltándolas sobre tus hijos. Aleluya. Para que recuerdes lo que Dios te dijo, que sí es verdad, que Dios no miente, que Dios no te engaña, y que tu vida no ha terminado hasta que llegue el momento de cerrar tus ojos. Y mientras tanto, solo te espera crecer y aumentar, y brillar, y brillar, y brillar, y brillar. Te lo repito otra vez: si hay todavía aliento de vida en tu nariz, esa es la evidencia de que las mejores cosas de tu vida todavía no han sucedido. Las mejores cosas vienen, no están en el pasado, ni
ni siquiera son las actuales. Las mejores cosas para ti vienen. Dios no te ha mentido, Dios no te ha engañado, Dios no es mentiroso. Él es el Rey bueno, Él es el Padre bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos, si es en serio, dáselo bien grande. Pero el mejor aplauso somos tú y yo para Él. Tú y yo para Él. El mejor aplauso, tú y yo para Él. Vamos, dile una oración más. Dile con las manos levantadas: aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo. No tengo nada para darte. No tengo nada más que yo mismo. Yo soy mi ofrenda para ti hoy, Señor. Dame fuerza para avanzar. Dame gracia para dejar lo que tenga que dejar. Aquí estoy yo, Señor. No tengo más ofrenda que yo mismo. Y me pongo sobre tu altar para decirte: soy tuyo. Porque en ese camino y bajo tu gobierno voy a experimentar la mayor libertad que tú me has prometido. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Dame un aplauso grande otra vez. Aleluya. Yo no quisiera que te bajes. Viene a mi memoria una frase de Miguel Ángel Cornejo. Dice que hay personas que se mueren a los 40 y los entierran a los 70. Y yo quisiera en este día que oráramos y pedirle al pastor Edgardo que ore por aquellas personas que perdieron la ilusión de la vida, que perdieron aquel deseo de fructificar, que perdieron aquel llamamiento de brillar, y que están diciendo: para mí ya se acabó todo, para mí ya se acabó la vida, y han tenido esa sensación que no deriva de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Si hay personas aquí, yo quisiera que vinieran aquí al frente, mis hermanos, desilusionados, personas que están ahí diciendo: se me acabó ya todo. Pero vengan, hermanos, porque todavía hay algo muy grande. Yo siento que aquí hay personas que están en esa condición y que deben estar aquí al frente. Pasen por favor, hermanos, pasen. Dios quiere en este momento impartir una nueva visión. Dios quiere en este momento impartir un nuevo fluir en el soñar. Pasen. Hay todavía más personas allá. Yo sé que hay todavía más personas allá. Vengan aquí al frente, por favor. Algunos que tienen proyectos grandes también, hermanos, y que el enemigo ha tenido ahí un estorbo también, que han sido estorbados en todo lo que el Señor quiere para sus vidas. Vengan también acá, que han sido truncados en la vida. Algunos que camino allá han encontrado depresión en sus vidas, problemas emocionales que han estado en sus corazones. También vengan acá, por favor. Dios quiere hoy restaurar emociones. Dios quiere hoy sanar depresión. Dios quiere sanar ansiedad. Dios quiere sanar corazones desesperanzados. Vengan, por favor. ¿Qué le está causando en este momento? ¿Qué te está causando desesperanza? Aleluya. El pastor va a orar por ustedes. Acérquense, por favor. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Aquí estamos delante de Dios. Y el Espíritu Santo va a venir a ministrarle. Acérquense un poquito más, por favor. Pastor, por favor. Si ese es tu caso, no te quedes allá. Esa invitación del pastor Silvio, yo la secundo. Y te cuento algo que dije aquí el jueves, pero solamente lo escucharon los hombres. 20 y tantos años hace, tuve una quiebra total en mi vida. Y el Espíritu de Dios me habló una noche y me dijo: a ti te pasó, estás así porque te voy a decir por qué. Porque te pasó lo que sucedió con los ángeles, que en la carta de Judas dice 2 cosas. Y me dijo el Señor: te pasaron a ti también. Tú despreciaste la dignidad que yo te di, número 1. Y la segunda, abandonaste el lugar donde yo te puse.
y de estar en un hueco sin esperanza, Dios volvió a levantarme otra vez, y sigo creyendo que lo mejor está por venir. Yo puse eso pongo eso por todo lado, y una vez en el contestador de mi casa alguien me hizo una corrección teológica. Le pareció que yo estaba diciendo algo teológicamente incorrecto y me dijo: y lo mejor de Dios ya vino, que es Jesús. Evidentemente no entendía mi mensaje. Es que cuando estoy con Jesús, siempre lo mejor está por venir. A causa de Jesús siempre hay un mejor espacio. Así que vente acá si también es tu caso. Vamos a abrazar la esperanza. Vamos a escoger siempre la esperanza y a desechar cualquier otra cosa. Estuve en Brasil hace 2 meses en diferentes cosas de ministerio, pero una fue una visita que quería hacer una familia querida por mí, porque su hijo menor de 22 años, cristiano, nacido en la iglesia, se suicidó. Una tragedia terrible. Una familia, una iglesia entera cayó debajo del luto. En el 2021 tuve 6 muertes en mi familia, y la primera fue una prima que era como una hermana para mí, la primera persona que gané para el Señor. Pero lo triste es que fue suicidio también. Vamos a renunciar a todo eso. Vamos a abrazar la esperanza. No importa cómo voy a salir de esto, no importa. Lo importante es: voy a salir. Hay esperanza para mí, para desechar todo lo demás. La muerte no va a resolver nada. Me decían algunos: bueno, se suicidó, descansó. No, eso no es así. No es que entonces me suicido para descansar. La muerte no es un alivio, son los brazos de Jesús el alivio para desechar todo lo demás. Así que ustedes que están aquí al frente, por favor, hagan una oración conmigo y vamos a orar por ustedes. Repitan esas palabras conmigo. Vamos, en voz alta digan: yo declaro solemnemente que vamos, en voz alta, que se oiga fuerte. Saquen de ustedes todo esto. Yo declaro en el nombre de Jesús que el dolor se va de mí y la desesperanza. Vamos, dilo fuerte: se va la desesperanza. Desecho la desesperanza. Vamos, repítelo: tengo futuro. Otra vez dilo: tengo futuro, tengo esperanza. Vamos, de la mano de Jesús. Más fuerte dilo: de la mano de Jesús lo mejor de Dios está por venir. De la mano de Jesús lo mejor de Dios está por venir. Vamos, di conmigo, sigue diciendo: y no moriré, sino que viviré para cantar la gloria del Señor, Yo declaro sobre ti, mi amigo, vas a ser un testimonio vivo del poder de la esperanza que Dios imparte, que es como un ancla del alma, dice la carta a los Hebreos. Levántate entonces. Yo echo afuera todo espíritu inmundo que te ha atado y toda mentira del diablo que te invita a morirte, al suicidio o a morirte en vida. No es así. Vas a vivir, vas a brillar, vas a resplandecer en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el espíritu de muerte se rompe por completo, y el poder de esta muerte se cae por completo, y toda ideación suicida desaparece en el nombre de Jesús. Y el poder de la esperanza, se levanta en cada corazón. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos, alcen sus manos, levanten sus manos. Creo que podemos cantar. Levanten sus voces. Amén. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús.
Tengo algo, Pastor Silvio. De tú que tienes blusa roja, tengo una palabra hace rato para ti. ¿Puedo? Levanta tus manitos al cielo, cierra tus ojitos. Todo el tiempo que te veo, lo que veo es como si algo se hubiera quebrado, se hubiera dañado, se hubiera roto. Pero veo que tú no has respondido de mala manera ante lo que sea que se haya dañado. Y yo lo que puedo recibir del Señor con esto es un tiempo nuevo viniendo, donde se ajustan piezas, donde se restauran cosas. Pero sí veo una tristeza o un dolor o alguna cosa que ha pasado. Y llamo sobre ti el profundo consuelo de Dios, porque tú no has respondido dando la espalda. Tú no has respondido diciendo: ¿de qué me sirve este camino? Tú has estado diciendo: Señor, ayúdame. Pero veo sí que algo se rompió en algún momento, y el Espíritu de Dios está viniendo ahora para traer consuelo y paz y aliento y mucha esperanza renovada sobre ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Espíritu Santo me dice también que Él te va a abrir los ojos para que tú veas cosas que no has visto. Te va a abrir los ojos para la palabra misma. Yo veo que va a haber algo en ti. No sé qué haces, a qué te dedicas, pero la palabra de Dios se va a abrir de una forma nueva para ti, para poder compartirla en la forma como tú lo haces, en los medios o en las maneras como tú lo haces. Y yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén, 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 amén.